continuamos con la grabación. Ahora pasamos al siguiente tema. Ahora vamos a discutir con más detalle algo que ya un poco hemos conversado, funciones cóncavas y convexas, pero en este contexto de variables múltiples, ¿sí? O sea, en varias variables. Y nos vamos a meter ya con el tema de la optimización, ¿sí? O sea, vamos a ver cómo llegar al máximo o al mínimo de estas funciones en varias variables, ¿ok? Bien, entonces primero, para poder explicar este tema de funciones cóncavas y convexas, ¿sí? Necesito explicarles un concepto preliminar. ¿Ya? Entonces vamos a hablar un poquito de algo que se conoce como formas cuadráticas. Sí estoy. Sí, ya. Entonces vamos a empezar con esta definición preliminar, ¿no? De formas cuadráticas, que nos va a ayudar a entender mejor cuando una función es cóncava o convexa en el caso de varias variables. ¿Ok? Entonces, una forma cuadrática, ¿sí? Vamos a utilizar la letra Q, ¿ya? Una forma cuadrática se puede escribir de la siguiente forma. Entonces, ¿qué es una forma cuadrática? Es como decirles casi un polinomio, ¿no? Entonces, fíjense, una forma cuadrática desde x1 a xn es una función, si quieren, en varias variables, que tiene la siguiente estructura. Entonces, miren, ¿cuál es el primer término? Olvidémonos un momento de los términos b, concentrémonos en los términos x. Entonces, tenemos x1 al cuadrado, luego tengo x1 por x2, luego, si generalizo, tengo xy por xj y termino teniendo xn al cuadrado, ¿ya? Para visualizarlo un poco mejor, imaginemos una forma cuadrática no muy grande, o sea, por ejemplo, una forma cuadrática Q con un vector de tamaño 3, x1, x2, x3, ¿ya? Estos b que están viendo aquí solo son constantes, ¿sí? Solo son constantes, nada más, numeritos, ¿ya? Entonces, por ejemplo, una forma cuadrática con 3 elementos, con 3 variables, podría ser, digamos, ¿no? 3x1 al cuadrado, más 2x1, x2, menos 3x1, x3, más 4x2, x3, más 6, a ver, está x1, x2, x1, x3, x2, x3, más 6x2 al cuadrado, menos 10x3 al cuadrado, ¿ya? Esta sería una forma cuadrática. Ah, arbitrarios. Sí, son números arbitrarios. Ahorita se me ocurrió estos números nada más. Estos números representarían a las b que están aquí, ¿no? Entonces, el 3 sería el b1, y así, ¿ya? ¿Qué es lo interesante? Lo interesante de la forma cuadrática es que es una función donde vemos que estamos haciendo todas las combinaciones por parejas, ¿no? Entonces, aquí es x1 con x1, luego x1 con x2, x1 con x3. Luego, ¿qué me falta? x2 con x2, x2 con x3 y finalmente x3 con x3. ¿Sí? Entonces, eso se les llama forma cuadrática. ¿Ya? Las formas cuadráticas son muy útiles para estudiar funciones, y por eso estamos viendo ahorita este tema. Pero sí se entiende entonces la estructura básica de la forma cuadrática, ¿no? Es simplemente un polinomio donde multiplico por parejas todas las combinaciones posibles de las variables, ¿ya? ¿Y por qué se le llamará cuadrática? Porque te genera cuadrados cuando estás comparando una variable consigo misma, ¿no? ¿Ya? ¿Para qué nos va a servir esta forma cuadrática? Para muchas cosas, ¿ya? A ver, he tenido un ejemplo. Yo hago las láminas inicial, lo que tengo. A ver, entonces, por ejemplo, ¿no? Aquí ven que está una forma cuadrática con 2, ¿no? Entonces, ¿qué tengo? 2x1 al cuadrado, o sea, x1 contra x1. Luego, x1 contra x2. Luego, x2 contra x2. Perdón, x2 contra x1 y x... Bueno, todas las parejas posibles, ¿ya? Todas las parejas posibles. A veces puede estar un cero incluso por ahí, no importa. Ya, lo importante de un cero. Sí, puede estar un número cero. Lo importante es tener esta estructura. Sí, se repite. Sí, se repite. De hecho, ¿están de acuerdo que esto es lo mismo que decir menos 2x1, x2? O sea, yo puedo cambiar el orden entre estos dos términos, veo que son lo mismo, me queda menos 2. Sino que lo hago de esta forma desglosada para ver por qué es forma cuadrática, ¿no? Sí, o sea, quiero que vean que en una forma cuadrática están todas las combinaciones posibles, pero hay algunas que se pueden sumar o restar. ¿Sí? Pero al final lo importante de la forma cuadrática es ver esto, ¿no? O sea, por parejas, ¿sí? Ver todos los posibles productos. ¿Ya? Entonces, esta es una forma cuadrática, por ejemplo, en dos variables.
¿Qué es lo primero que me interesa que notemos? Que esta forma cuadrática, la que está aquí, se puede escribir como un producto matricial, ¿ya? Entonces, ¿a qué me refiero? Miren esto, ¿no? Entonces, aquí está esta forma cuadrática, o sea, esta función, y la puedo escribir como el producto de estos dos vectores, un vector fila, un vector columna, y esta matriz, ¿ya? Entonces, así para practicar un poco rápido, a ver, veamos si es verdad, ¿no? Entonces, ¿a qué es igual esta forma cuadrática Q? Empecemos multiplicando, si les parece, la matriz contra este vector columna. Entonces, dejémosle el x1 y x2 como está, ¿ya? Entonces, ¿cómo quedaría la matriz multiplicada contra este vector columna? O sea, viene aquí multiplicación de matrices, ¿se acuerdan? Sería fila por columna. ¿Se acuerdan eso que habíamos aplicado antes, no? Vector fila por vector columna. Entonces, ¿cuál sería el primer vector fila que debemos multiplicar? El 2 menos 1 por x1, x2. Entonces me va a quedar 2x1 menos x2, ¿ya? Luego, ¿cuál sería el siguiente vector fila? El de abajo, ¿no? Este vector fila por este vector columna, me quedaría menos x1, ¿sí? O sea, menos 1 por x1, menos 3 por x2, ¿ya? Luego, para completar la operación, ¿qué debo hacer? Este vector fila, ¿sí? El vector fila x1, x2, contra este vector columna, ¿ya? Entonces, ¿cómo nos quedará la operación? Sería x1 por 2x1 menos x2, más x2 por menos x1 menos 3x2. Ya, entonces, ¿cómo queda? Sí, entonces sí se ve, ¿no? Lo que estoy haciendo es simplemente esta fila por esta columna. ¿Ya? Eh, perdón la psicosis, sí estoy con audio, ¿no? Sí, esquizofrenia. Muy rápido les cuento, una vez sí me pasó. Y ni siquiera estaba dando clase, estaba pregrabando clase para un grupo que les tenía que mandar el video. Sí, ¿qué pasó? Yo puse todo, mis laminitas, todo. Y empecé a hablar solito a la computadora sin nadie. Nadie porque no había nadie conectado, les iba a mandar el video. ¿Qué pasó? Me he olvidado de dar clic en grabar. 2 horas. Dios. Después tuve el ataque psicótico. Imagínate hablarle 2 horas a la computadora sin grabar. Y estando solito, ¿no? Bla, 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 que no sé qué, que no sé cuánto. Entonces, después veo que no he dado de grabar. Ah, Dios mío. Bueno, ya. En pandemia pasaron muchas cosas. Bueno, ¿cómo queda esto? 2x1 distribuye el x1, ¿no? Me quedaría 2x1 al cuadrado menos x1, x2 menos x2, x1 menos 3x2 al cuadrado. Que pueden ver es exactamente esta forma cuadrática. ¿Sí, no? Entonces x1 al cuadrado menos x1, x2 menos x2, x1 menos 3x2 al cuadrado. Entonces esto es algo interesante de las formas cuadráticas. Ya en las formas cuadráticas yo puedo coger esta función y transformarle en una matriz multiplicada por dos vectores. Un vector fila premultiplicando y un vector columna postmultiplicando. Y otra cosa, ¿cómo es la estructura de la matriz? ¿Qué números puse? El 2. ¿Cuál más? -1, -1, -3. Entonces, si ven que la estructura de la matriz es bien intuitiva, ¿no? O sea, van los numeritos del polinomio o de la función, pero ordenados, ¿no? Entonces, aquí está este término 2, ¿por qué? Porque está x1. Este -1, ¿por qué? Porque está la combinación 1, 2. El otro -1, ¿por qué? Porque está la combinación 2, 1. Y el último, la 2, 2. Por eso es que le puse en ese orden. ¿Sí? Entonces, para poder armar esta matriz. Entonces estamos de acuerdo, ¿no? Es lo mismo tener esta función que tener este producto matricial y en todos los casos el resultado es un escalar, un número, ¿sí? Toda esta suma me va a dar como resultado un numerito, 3, 5 o 10, lo que sea. Ya. Ok, notemos aquí algo. La matriz cuadrada, ¿por qué es matriz cuadrada? ¿Sí? ¿Se acuerdan, no? Una matriz, se recuerden que es cuadrada porque el número de filas es igual al número de columnas, 2 por 2. Pero aparte de cuadrada, también es una matriz simétrica. ¿Qué era esto de matriz simétrica? Ya. Entonces ahí recordarán que esto vendría, o sea, si quiero acordarme, tendría que buscar en mis apuntes de álgebra lineal, ¿se acuerdan, no? Ya les mandé incluso
Sí les mandé, ¿no? No, el PDF de las láminas no les mandé ya. Sí, eso sí, es lo más importante. Eso es. Pues que cuando era simétrica, recuerden que una matriz A es simétrica cuando ustedes cogen A y le transponen y vuelve a ser la misma A. Ya, esa es la matriz simétrica. Por ejemplo, ¿cómo sería la matriz 2 menos uno menos 3 si le transponemos? ¿A qué es igual? Entonces recuerden, la transpuesta significa que la fila le transforma en columna. Entonces sería 2 menos uno, ¿sí? Entonces esta sería la primera fila. Y esta es la otra fila, menos uno menos 3. ¿En qué se transforma? Menos uno menos 3. Entonces pregunta, ¿salió lo mismo? Sí, salió lo mismo. ¿Sí? 2 menos uno, ya, sale lo mismo, matriz simétrica. ¿Sí? Entonces recuerden, una matriz simétrica es una matriz que si le transponen, da como resultado la misma matriz. ¿Ya? Y si no se acuerdan, está en nuestros apuntes. Ahí le buscan y ahí van a ver. Hacen un control F, ¿no? Abres el PDF, control F, buscas simétrico, ya está. ¿Sí? Como en la vida real. ¿Sí o no que en la vida real uno hace eso a cada rato? Control F, estar leyendo. Es como cuando hay manuales. Yo nunca leo los manuales. Sí, por eso es que siempre me enredo en los sistemas de pasar notas. Entonces, me mandan un manual, es que me mandan un manual de 20, 30, 50 hojas. ¿Qué hago? Control F, pasar notas. Y busco. Ah, sí, es ya. Ah, no sé si tenga cosas importantes. Solo sé que soy vago. O sea, no me gusta estar leyéndolas. Ah, ¿por qué? Tiene miedo a las máquinas. Van a saber todos nuestros secretos. Sí. Yo creo que hay que hacer las dos cosas. O sea, saber resolver el problema y usar ChatGPT. Las dos. O sea, si estamos en un apuro, ChatGPT, obvio, pero lo ideal es las dos. Es como ir a entrenar a un gimnasio. Disculpe, estoy traumado con los entrenamientos, pero es que me parece que ayudan a entender la vida humana. Eh, ¿Por qué uno se pasa haciendo flexiones de pecho? En el mundo real vas a hacer alguna vez una flexión de pecho. Si es que llegas a cambiarte de casa, cosas así, o sea, o como una caja de herramientas. ¿Para qué me sirve saber cómo funciona un taladro? Porque algún día he de usar. Tal vez no todos los días, pero algún día he de usar. Así como tal vez nunca use. ¿Cuántas veces en su vida han usado un taladro? Una, dos. Y es caro los taladros a veces, ¿no? Yo compro el más barato, pero a veces hay unos taladros carísimos. Los de marca, ¿cómo es? Estos amarillos, estiles. Carísimo, ¿no? A veces uno le tiene más así por decir, ve mi cuarto de herramienta. Uno se siente más hombre, ¿no? Ay, ah, el taladro, ve las vainas, todo nuevo, ¿no? Nunca se usó. Algo así me parece que no. O sea, saberse qué hay para después usar, ¿no? Listo. Entonces, en términos generales, este fue para el ejemplo, ¿no? Entonces, vieron que en el ejemplo de tamaño 2 que hemos planteado, la forma cuadrática tiene esta estructura muy básica. En el caso general, ¿cómo sería? Igual. O sea, tenemos una matriz A, y esta matriz A está premultiplicada por un vector X y postmultiplicada igual por un vector X. ¿Sí? ¿Qué dimensión va a tener el vector X si es que esto digamos que corresponde con la ecuación de arriba? O sea, digamos que esta es la forma cuadrática, versión matricial de lo que está acá arriba. ¿Qué dimensión debería tener X? ¿Sí? X elemento de Rn. Sí, o sea, es un vector de n dimensiones. ¿Ya? Entonces, esa es la idea de una forma cuadrática, ¿no? A ver, aquí está. Entonces, donde X es un elemento de Rn, es un vector. Recuerden siempre que el vector es columna. Por eso es que aquí le transpongo, ¿no? Entonces, ¿por qué le transpongo? ¿Perdón? Rn. ¿Sí? Si estuviera solo R solita, sería... qué borrar ahí. Qué borrar acá, no. Entonces, si estuviera solo la R solita, sería escalar. ¿Sí? Un solo número. Si tiene Rn, vector. ¿Ya? Entonces, este es un vector. El X, vector columna, entonces el traspuesto es vector fila. A es una matriz cuadrada simétrica. ¿Ya? Y los elementos de A son, en definitiva, el promedio de los términos que ustedes vean en el polinomio. ¿Ya? ¿Cómo es eso del promedio? Por ejemplo, ¿no? Tomemos de nuevo el caso que estaba acá. ¿Ya?
Voy a hacerlo en mis apuntes. Ya. Entonces ahorita estamos hablando un poco de forma cuadrática, ¿no? Dios mío, qué desorden. Ya. Eso sería bueno, que también se acostumbren a tener una tableta digital y apuntes digitales y todo. Sí, ahorita tendrían sus apuntes en digital y luego ya no se te pierden. Chuta, los cuadernos, ¿tienen cuadernos de su época de estudiantes de pregrado? Sí. Sí. Algunos, pero ya se también. Sí, yo casi no tengo nada. Sí, no tenía cuadernos, pero rayados a la maldita sea. Sí. Cartas de amor, no hay que ser ridículos tampoco. O sea, si va a ser mi alumno, no vuelvo a hablar de eso. Ya. Chat GPT, carta de amor, imprime, listo, tenga, ya, cambia el nombre. Ya. Ah, por eso, pero tampoco hay que ser tonto. ¿Sí han visto ese video de Charlie García diciendo, "Chuta, soy romántico, pero no imbécil"? O sea, ya, bueno, ya ven lo que me hacen hablar, a ver en qué está. Forma cuadrática, ya, entonces vamos a ver, ¿no? Q de x1, x2, decíamos que la forma cuadrática aquí era 2x1 al cuadrado. Entonces, ¿qué tal si le sumamos esto, no? Entonces, ¿cómo nos quedaría si juntáramos todo esto? Entonces sería menos 2, x1, x2. ¿Están de acuerdo, no? Porque esto es en esencia x1, x2. Esto le cambio el orden, sería x1, x2 y son lo mismo, menos menos, me quedaría menos 2. ¿Ya? Y menos 3 x2 al cuadrado. Entonces, digamos, como si fuera un ejercicio, ¿no? Les damos esta función y le pedimos, por favor, dos preguntas. Primero, ¿es forma cuadrática? Sino como pregunta, ¿no? ¿Es forma cuadrática? ¿Es forma cuadrática? Primera pregunta. Y la segunda pregunta es, si es forma cuadrática, ¿cómo es la ecuación matricial? O sea, ¿cómo es la matriz A de la forma cuadrática, ¿no? Entonces, recuerden, primero, si yo quisiera verificar que esto es forma cuadrática al ojo, ¿qué toca hacer? Veo si hay términos, los x1 y x2 al cuadrado y multiplicándose. Si veo que hay términos de x1 y x2 al cuadrado y multiplicándose, forma cuadrática. ¿Ya? Alguien dirá, pero no están todas las combinaciones posibles, porque está el x1, x2, pero no está el x2 y x1. ¿Qué podríamos escribir aquí para completarle la forma cuadrática? 0, x2, x1, si queremos, ¿no? Entonces, si ven que ahí sí ya se ve que están todas las combinaciones posibles. Entonces está x1 al cuadrado, o sea, x1 contra x1, x1 contra x2, x2 contra x1 y x2 al cuadrado. Entonces ahí está completa la forma cuadrática. Ya, primero. Luego, entonces la primera pregunta sí, es una forma cuadrática. Ahora, ¿cómo construyo la matriz A? Entonces recuerden que la matriz A, según lo que dicen las láminas, cada elemento de la matriz A, ¿sí? Cada elemento de la matriz A, o sea, el A, recuerden que una matriz se podía escribir así, ¿no? Como A y J, ¿se acuerdan de eso, no? Sí, entonces, ¿dónde el A y J, vamos a decir que es, entonces, ¿qué dice la formulita? Dice B y J más BJI sobre 2. ¿Me dejo llevar? Escribamos. BJ más BJI sobre 2. ¿Ya? ¿Qué significa esto? Entonces, podemos hacer la matriz A en general, bueno, perdón, en general, para este caso, ¿cuál es la matriz A? ¿Cuántos elementos tiene la matriz A? ¿Qué dimensión tiene la matriz A? 2 por 2, ¿no? Recuerda 2 por 2, ¿por qué? Porque tengo dos elementos en el vector. ¿Ya? Tengo dos elementos en el vector, matriz 2 por 2. ¿Cuáles son los elementos? A11, A12, A21 y A22. ¿Cómo completo estos elementos? Por ejemplo, A11. ¿A qué será igual a A11 si me guío por la fórmula? Bien. Vamos paso a paso, ¿ya? Vamos paso a paso, porque si no, yo mismo me pierdo. Entonces, lo que quiero usar es la fórmula. O sea, la formulita me dice, ok, B, en vez de IJ, ¿qué voy a poner? 1, 1. B11 más BJI. ¿Pero qué es JI?
1, 1 también, en este caso. Y todo para 2. ¿Y qué es B1, 1? Entonces veo mi polinomio o mi función y digo, a ver, ¿qué numeritos nomás tengo? El que le acompaña al 1 es, sí o no, que este primer caso es 1, es 1, x1 por x1. Entonces, ¿qué término está aquí? B1, 1. Si están de acuerdo, ¿por qué no? O sea, este término 2 es el B1, 1, ¿por qué? Porque es x1 por x1. Entonces, este B1, 1, ¿cuánto ha sido? 2. Más 2, porque es el mismo, sobre 2. ¿Cuánto es eso? 2, ¿no? Entonces, tengo el primer elemento de la forma cuadrática, 2. ¿Cuál sería el segundo elemento? A1, 2, igual. Entonces, si me dejo guiar por la fórmula, ¿qué me dice la fórmula? IJ. Entonces tienen que ser los mismos subíndices en el primero, ¿sí o no? B1, 2, porque es IJ, ¿no? O sea, aquí si ven es A y J, B y J, entonces si es A1, 2, aquí es B1, 2. Más, luego que tengo, salud, BJI. O sea, cambio los indicadores, los subíndices. Entonces ahora sería B2, 1 sobre 2. Entonces me toca identificar en mi función. Exacto. ¿Cuál es B1, 2? Salud. Menos 2. ¿Por qué ese es el B1, 2? Aquí estoy haciendo x1 por x2. ¿Y cuál es 2, 1? El de acá. ¿Sí? Tercero. ¿Por qué? Porque aquí es x2 por x1. Entonces, si reemplazo, ¿qué me va a quedar en mi formulita? Entonces, en vez del B1, 2 será menos 2 más 0 sobre 2. ¿Estoy bien? Sí, no. Menos 2, 0. Ya. ¿Y cuánto sale eso? Menos 1. Listo. Siguiente elemento, el A2, 1. Si es simétrica, yo ya sé de entrada que me va a salir también menos 1. Pero hagámosle paso a paso para reforzar la idea nada más. Entonces, ¿cómo sería aquí el uso de la fórmula? Si aquí está 2, 1, también B2, 1, ¿sí? Más el siguiente le cambio el orden, o sea, en vez de ponerle IJ, pongo JI, o sea, 1, 2, sobre 2. Entonces, si ven lo importante que es saberle las ecuaciones, ¿no? ¿Sí? O sea, eso es lo que hay que seguir practicando, ¿no? Seguir y seguir, ya es práctica eso. Entonces, a ver, ¿cuál es B2, 1? 0. Ese ya lo identificamos arriba, ¿no? O sea, acá arriba habíamos dicho que B2, 1 es 0. ¿Ya? Entonces aquí me quedaría 0. ¿Y qué era B1, 2? Menos 2. Sí, B1, 2 menos 2 sobre 2. O sea, eso también es menos 1, que coincide con nuestra idea de simétrica, ¿no? Finalmente, el último término va a serle acá mismo. ¿Cuánto es el A? 2, 2. Bien, A2, 2 igual. Entonces, ¿qué tengo que hacer siguiendo la fórmula? Los mismos subíndices me quedaría B2, 2 más otra vez B2, 2, no, porque son el mismo, 2, 2 sobre 2. ¿Cuánto era B2, 2? Veamos arriba. Entonces tengo que identificar B2, 2. ¿Cuál es B2, 2? Eso, B2, 2. He venido tomando café hoy día. B2, 2 es menos 3. ¿Por qué? Porque es x2 por x2. Entonces, menos 3 más menos 3, o sea, menos 3 mismo sobre 2, menos 3. Entonces ya sé cuál es mi matriz. Entonces la matriz A ha sido A1, 1, que es 2, ¿sí? O sea, 1, 1, que es 2, A1, 2, que es menos 1, A2, 1, que otra vez es menos 1, y lo que queda es el menos 3. ¿Sí? ¿De acuerdo? Entonces miren esto. Me salió la matriz, incluso si por aquí le teníamos al 0. ¿Sí? Entonces, por eso les decía que daba lo mismo tener esto abierto, o sea, como dos restas o cerrado. Si ustedes siguen la formulita, van a llegar a la matriz que tienen que llegar. ¿Sí? ¿De acuerdo? Preguntas sobre cómo construir una forma cuadrática. ¿Sí? Entonces, de nuevo, ¿qué es lo importante en la forma cuadrática? Tomemos de nuevo el ejemplo, ¿no? Entonces, lo importante de la forma cuadrática es identificar primero que mi función se puede escribir como esta multiplicación por parejas de todas las posibles, ¿no? O sea, todas las posibles parejas, en este caso de x1 y x2.
Si me falta algún término, le completo con ceros. Primero. Y luego aplico la fórmula. ¿Sí? Aplico la fórmula. ¿Qué en esencia, qué está haciendo la fórmula? Simplemente está sacando promedios. Saco los promedios y me sale la matriz. ¿Ya? Entonces, para dejar como planteando y que practiquen, pongamos una forma, otra forma cuadrática. Q, x1, x2, igual, digamos, 5x1 al cuadrado, menos 3x1, x2, más 7x2 al cuadrado. ¿Ya? Entonces, en este caso, ¿cómo se verá? Primero, ¿es forma cuadrática o no es forma cuadrática? ¿Qué dice? Sí, porque podríamos completarle con un 0, x2, x1. Incluso ya sabríamos cuáles son los componentes. ¿El 5 qué es? B, 1, 1. El menos 3, B1, 2. El 7, B2, 2. Y el 0, B2, 1. ¿Sí? Coinciden los subíndices con lo que se está multiplicando. Ya, a ver, veamos si podemos hacerlo de golpe. A ver, entonces, ¿cómo sería la matriz A? 5 menos 7. ¿Ya? Entonces, fíjense, el B1, 1 y el B2, 2 me van a dar la diagonal. Lo mismo sale con la fórmula, ¿no? O sea, si hacen paso a paso. ¿Ya? Entonces, 5, 7. ¿Y qué más me queda? Menos 3 y el 0. ¿Cuál es el promedio entre menos 3 y 0? Menos 1,5. Listo. ¿Sí? Ya está la forma cuadrática. ¿Sí? Entonces, para quienes deseen reforzar, pueden verificar que esta es la forma cuadrática haciendo paso a paso con la fórmula. ¿Ya? Entonces, como pueden ver, no es difícil, ¿no? Si hacen la multiplicación, van a ver que sale. Ya, van a ver que sale. Alguien, repito, podría decirnos, bueno, ¿y para qué estoy aprendiendo a volverle una función en términos de matrices y vectores? Porque esto nos va a servir para entender las funciones, ¿sí? Nos va a servir muchísimo. Entonces, por eso quiero que quede súper claro esto de forma cuadrática. Entonces, miren, aquí tenemos otro ejemplo. Ya, este sí lo he hecho en la lámina. Entonces, aquí tenemos una forma cuadrática, esta vez con tres elementos, ¿sí? X1, x2, x3. Primero, ¿cómo sé que es forma cuadrática? Debo ver que esté siempre las parejas, todas las parejas posibles multiplicándose, ¿no? X1 al cuadrado, X1, X2, aquí hay un X2, lo que sea, pero que estén las parejas, ¿no? X2, X1, X1, X3, X3, X1, 2, 3, 3, 2, 2 al cuadrado, 3. Entonces, forma cuadrática. Aquí le podría, justo iba eso. ¿Qué tal si les agregamos un 3, X1, X2, X3? Ya no es, porque solo tienen que ser multiplicaciones por parejas. Ya. Otra opción podría ser que esté 3x1 al cuadrado, x2. ¿Sí? Entonces aquí, ¿qué pasa? Tengo dos veces el x1 y el x2. Ya no es forma cuadrática. ¿Sí? Entonces, forma cuadrática solo va a surgirme cuando todos los términos que estén aquí sean resultados de multiplicarles por parejas. Otra más fácil. ¿Qué le pasa si le sumo 2? Ya no es forma cuadrática. Sí, aquí ya no se está multiplicando ninguno. Entonces tampoco es forma cuadrática. Esos serían casos que no son forma cuadrática. Ya. Entonces, ¿cómo construimos aquí la matriz? Pues para eso primero identificamos los elementos, ¿no? Entonces aquí, como quiero ir rápido, ya vamos viendo. ¿Cuál es el B11? El 3, ¿por qué? Porque es este, ¿no? 3x1 al cuadrado. Empecemos con los de la diagonal, ¿ya? ¿Cuál es el B22? Menos 1 por x al cuadrado, x2 al cuadrado. Y el B33, 2 de este 2 de acá. 2x al cubo. ¿Estamos de acuerdo? Ay, 3x, perdón. 3x al cuadrado. Disculpen, ¿dónde voy a mover más acá, ya? Estoy con el dedo, pero rojo. Ya. Entonces, estamos de acuerdo, ¿no? Tenemos estos tres términos. Y de hecho, sabemos que estos son los elementos de la diagonal de la matriz. Ya. ¿Qué sigue? Veamos los. Vamos rápido con los que siguen. A ver, B1, 2. ¿Cuál es B1, 2? 3, ¿por qué? 3 de x1 por x2. Ya. El B1, 3, ¿cuál es? Este 3 porque es 3 de x1, x3.
Ya. El B21. Menos 1, ¿por qué? Porque está x2 por x1. B23, 2, por este de aquí no. 2x2, x3. Finalmente, ya. B31, ¿cuál es? 1, porque es 1 por x3, x1. Y el B32, el 4, porque es x3, x2. ¿Sí? Entonces, primero habría que reconocer eso, ¿no? ¿Cuáles son los términos que corresponden a cada caso? Y con eso, si aplicamos la fórmula o usamos la lógica, nos quedaría esta matriz. Entonces, miren la estructura de la matriz. En la diagonal está el 3, menos 1 y 2. Y en los elementos fuera de la diagonal, los promedios. Por ejemplo, ¿cuál es el promedio entre 3 y menos 1? El promedio. 3 menos 1, 2, para 2, 1. Pues que aquí ven que está el 1. Por ejemplo, ¿cuál es el promedio? A ver, voy a borrar esto, ¿ya? Entonces, como les decía, lo de la diagonal se repite. ¿Por qué se repite lo de la diagonal? Porque sería el promedio de 3 con 3. ¿Cuál es el promedio entre 3 y 3? 3. O el promedio entre menos 1 y menos 1. Menos 1. Por eso sale lo mismo en la diagonal. Luego, fuera de la diagonal, ¿qué tenemos? Por ejemplo, sería el promedio entre este 3 y este menos 1. 3 menos 1, 2. La mitad, 1. Siguiente caso. Tengo este 3 y este 1. 3 más 1, 4. La mitad, 2. Y en el último caso, borremos estos aquí, ¿eh? Y en el último caso tengo 2 y 4, 6. Promedio, 3. Mucho embalado ahí ya. Entonces, 4 y 2, 6, la mitad, 3. Y ahí está estructurada la matriz. Entonces, como pueden ver, incluso en casos de tamaño 3, no es tan complicado, ¿no? Simplemente es cuestión de irle pensando, o sea, tener paciencia ya. Tener paciencia. Que es lo que uno no tiene a veces. Podríamos hacer de orden 4, pero ya para qué. Ya creo que la intuición está, ¿no? ¿Sí? Entonces, no, ya. Ustedes hagan una de orden 4. En el examen les voy a poner una de orden 4. Ya. Muchas examen va a estar una belleza, ¿no? Vean, parece que no hemos hecho nada en este curso, ¿no? Así, relajadas, todo. Pucha, ¿cómo será ese examen? ¿Se imaginan? Sí, de 6 a 10 nos conectamos, no se olvidarán, ¿no? Bien, entonces ya tenemos esto, ¿no? No, pues nos conectamos mañana. Sí, 6 a 10 de la mañana. No, vamos a venir aquí, por si acaso. No vendrán, por favor, sí, 6 de la mañana aquí a abrir la poli, no, el domingo, no. Virtual, no. Eh, Abrirán el domingo. No abrirán el domingo. Ya, entonces esa es la idea. ¿Ya? Entonces ya sabemos cómo construir una forma cuadrática, ¿sí? Vector transpuesto por la matriz A y otra vez el vector transpuesto. Les dejo como ejercicio si quieren, hagan la multiplicación, van a ver qué queda, ¿sí? Van a ver qué sale. Listo, entonces ahora sí. Las formas cuadráticas, ¿ya? De por sí son interesantes, ¿no? O sea, como una función le puedes transformar en vector, matriz por vector por matriz por vector. Pero más importante es que las formas cuadráticas te sirven para estudiar la concavidad y convexidad en el caso de funciones de varias variables. O sea, eso que estábamos diciendo solo viendo la gráfica, ¿no? Que es convexa o que es cóncava porque la montaña está para arriba, para abajo, lo que sea. Ahora vamos a ver una manera ya más rigurosa de poder saber cuándo es cóncava y convexa una función. Ok, entonces para ello requerimos algunas definiciones. Entonces, ¿cuáles definiciones? Entonces, digamos que tenemos una forma cuadrática, ¿sí? Que Q es igual a X transpuesta A por X, ¿ya? Entonces, vamos a decir lo siguiente sobre Q y sobre A, ¿ya? Primero, vamos a decir que la forma cuadrática y la matriz son definidas positivas, ¿ya? Si X transpuesta a X por A es mayor a 0 para todo X. Entonces veamos qué quiere decir este primer caso, ¿ya? Entonces dice, ok, tienes tu forma cuadrática. ¿Cómo era? ¿Se acuerdan? Tal vez era 3 menos uno y cuánto más. 2 arriba. Ah, sí, 2 y menos 3 es. Ya, 2 y menos 3. 2 y menos 3. ¿Ya? Entonces imaginen, tienen esta matriz, esta sería la matriz A, ¿no?
Esto vendría multiplicado por el vector x1, x2, ¿ya? O sea, por x transpuesto, y por este vector x1, x2, que es x. Entonces recuerden, el resultado de todo esto es un número, q, es un valor, porque es una suma, ¿sí? Entonces, esta forma cuadrática, ¿sí? Que le llamamos q, si resulta ser que al resolver esto te sale mayor a 0 para todo x, ¿ya? Diferente de 0, entonces le llama definida positiva. ¿Qué significa esto para todo x diferente de 0? O sea, no importa el vector que tomes, puede ser el vector 2, 5, 10, 9, lo que quieras, para cualquier vector, si tú le pones en esta forma cuadrática y la forma cuadrática te sale positiva, entonces es definida positiva. ¿Ya? Uno dirá, ¿y cómo demuestro eso? O sea, ¿cómo demuestro que esto es positivo para todos los vectores posibles? ¿Sí cachan que la condición es que el vector no puede ser nulo? ¿Sí? O sea, ¿qué era un vector nulo? O sea, un vector con 0, 0. ¿Ya? Esto no puede haber. ¿Por qué no? Porque me va a quedar siempre 0. O sea, 0 por 0. No hay chiste. ¿Ya? Entonces siempre hay que quitar el caso de vector nulo. Entonces ya vamos a ver cómo verificar. ¿Sí? Ya vamos a aprender cómo verificar. Ahorita quiero la idea. Entonces esa es la definida positiva. En cambio, ¿cuál es la definida negativa? Por lógica, ¿no? Que la forma cuadrática te salga negativa para todo x. ¿Ya? Aquí, si me permiten, voy a hacer un pequeño ajuste a la, lámina. Pequeño ajuste, porque esto es Q, ¿no? Igual Q, igual Q, igual Q, igual, Dios, igual Q. Ya. Sí, solo para recordar que es un número. ¿Sí? O sea, recuerden que Q es un número, es un escalar. ¿Ya? Entonces, si el escalar sale positivo, decimos que esta matriz es definida positiva. Si este escalar sale negativo siempre, es una definida negativa. ¿Ya? Luego tienes otras dos que no vamos a usar, pero bueno, solo dejemos definidas. Hay el caso que se llama semidefinida positiva, y es cuando la forma cuadrática es mayor o igual a 0. Y semidefinida negativa cuando la forma cuadrática es menor o igual a 0. O sea, en pocas palabras, casi este término semi. Casi. Casi. Entonces, como ponerle una desigualdad débil. O sea, se permite que sea menor o igual o mayor o igual. Pero ¿cuáles son las que nos van a interesar a nosotros? Las fuertes. Las de acá. ¿Sí? Definida positiva y definida negativa. ¿Ya? Entonces, verán. Sí. Ah, Igual, en el caso de que Q sea igual a 0, ahí solo ahí A debería ser igual a 0, que X ya. no puede ser. O sea, dice, ¿cómo puede? No, pues, esto es 0, ¿no? O sea, ¿cómo puede pasar esto? Sí, Ya. Una opción puede ser que el A sea todos ceros, ¿no? Una opción, ¿ya? Pero no es la única. Podría pasar que aquí tengamos unos números, por ejemplo, 2 menos 2 y cosas así, que al sumarse den 0. O sea, podría pasar. ¿Sí? Entonces, por eso es que se admite que puede haber una igualdad sin que el vector sea 0. ¿Sí? Porque puede haber unos negativos con unos positivos que se compensen y sale todo 0. ¿Ya? Es un caso un poco raro que no vamos a ver, pero esa sería la situación. Verán, entonces, como les iba a decir, la idea es más o menos decir cuándo una matriz es positiva o negativa, entre comillas, ¿ya? Esa es la idea, o sea, tener algo que me permita saber cuándo una matriz A es positiva y cuándo una matriz A es negativa. ¿Por qué pongo entre comillas esto? Porque en realidad es un sacrilegio. Una matriz no puede ser positiva ni negativa. ¿Por qué? Porque una matriz que tiene varios números, entonces unos pueden ser positivos o negativos. Entonces, lo más cercano que tenemos a decir matriz positiva es matriz definida positiva a través de formas cuadráticas. Entonces, esa es una forma de analizar matrices. O sea, no podemos decir matriz positiva o matriz negativa, pero sí podemos decir matriz definida positiva si la forma cuadrática es positiva, o matriz definida negativa si la forma cuadrática es negativa. ¿Ya? Entonces, esa es un poco la intuición. O sea, estamos tratando de tener algo parecido a decir matriz positiva o matriz negativa. ¿Sí? ¿Ya? Ahora,
El tema aquí también es considerar lo siguiente, ¿no? Em, bueno, avancemos, ahí les digo, ¿ya? También puede haber un caso indefinido, ¿sí? O sea, aquí también puede haber un caso indefinido, ¿sí? Y es el caso en donde no es ni semidefinida positiva, ni negativa, ni nada, ¿sí? Es decir, para algunos x transpuesta x es positiva y para otros vectores es negativa, ¿ya? O sea, este también puede pasar. O sea, resulta ser que, claro, todos estos casos que estamos diciendo deben funcionar para todo x. O sea, cualquier vector, el que no sea cero, cero, por cierto. Pero hay veces en donde para algunos vectores sale positivo la forma cuadrática y para otros sale negativa. Entonces, si sale eso, es indefinido. Entonces ahí no sabemos si es positivo o negativo, ¿ya? Entonces, repito, la parte compleja es para todo x. ¿Sí me entienden? O sea, cómo yo cojo y en una matriz hago x transpuesta x para toda x. O sea, tendría que poner infinitos vectores, porque ¿cuántos vectores puede haber? Infinitos. Entonces, tenemos que ver un método para poder analizar esto de forma razonable, ¿no? ¿Ya? Pero bueno, entonces miren, aquí tenemos un ejemplo. Dice, me dan esta forma cuadrática, ¿ya? Dice, esta es una forma cuadrática definida positiva siempre que las constantes C1 y C2 son mayores a cero, ¿ya? ¿De acuerdo? Y ahí dejé eso en blanco, ya. No sé ni qué pasó ahí. A ver, entonces llevémonos este ejemplo, ¿ya? A mis apuntes. ¿Dónde está el centro de esto? Ahí está. Ya. A ver, entonces verifiquemos esta afirmación. Dice, esta forma cuadrática es positiva, definida positiva, siempre que las constantes sean positivas. ¿Tiene sentido? Primero, ¿es forma cuadrática o no? ¿Sí? ¿Qué podemos aumentarle para que quede como forma cuadrática? Perfecto, entonces me quedaría más 0, x1, x2, más 0, x2, x1. Entonces, ¿cómo es la matriz? C1 y C2 irían en la diagonal porque están con los cuadrados y el resto son 0, 0. ¿Ya? Esa sería la matriz. Entonces, ahora, ¿cuándo esta forma cuadrática es positiva? Los ceros no juegan, ¿están de acuerdo? O sea, estos de aquí no me sirven, no me interesan. Ceros son libres. ¿Sí? La única chance es que C1 sea positivo y C2 sea positivo. ¿Por qué? Porque en este caso, x1 al cuadrado siempre va a ser positivo y x2 al cuadrado siempre va a ser positivo. Entonces, la única chance en que la forma cuadrática me salga positiva es que las dos constantes sean positivas. ¿Ya? Entonces, miren, aquí no hubo fórmula que me salve. ¿Qué tengo que hacer? Razonar. Entonces, si por ahí menos C de C2 por X al cuadrado, entonces sería la condición de que C2 sea negativo, sea negativo. Que C1 es mayor. O sea, C1 mayor a 0 y C2 menor a 0. Sí. De hecho, en vez de eso podemos poner un número, menos 3. ¿Cuándo? Cuando C1 es mayor a 0 y C2 es... Aquí ya no está tan fácil. Ajá. Sí. ¿Por qué? Porque puede haber, depende, ahí sí depende de X1 y X2, ¿no? Claro. Entonces, si ven, o sea, no es tan obvio. O sea, aquí es facilito, ¿no? Pero no es tan obvio. O sea, lo que quiero es que no se vayan a creer, entonces esto siempre es fácil. No. O sea, hay casos en donde es fácil por didáctica. Hay otros en los que ya no. ¿Sí? Entonces ahí toca pensar. ¿Sí? Pero bueno, ¿qué puse luego? La forma cuadrática. Imagino que quise decir algo más aquí, ¿no? Entonces, ya, ¿qué pasa con esta forma cuadrática? Definida positiva o negativa. Primero, ¿es forma cuadrática? Llevémonos este otro ejemplo. Ahí solo hay que escribirle cómo es la forma. Entonces, es un binomio. Ya. Entonces vamos con esta otra forma, con esta otra ecuación. Me dicen Q igual x1 al cuadrado más 2 de x1 x2 más x2 al cuadrado. Primero, forma cuadrática. Solo tengo que agregarle ¿qué? Un 0, x2, x1. ¿Cómo es la matriz A?
Aquí y acá, en los cuadrados, está 1, 1, 1, 1. 1, 1. Y fuera de la diagonal, entre el 2 y el 0, ¿cuál es el promedio? 1, 1, 1. Ya, entonces ya tengo la matriz. Ahora la pregunta es, ¿forma cuadrática y matriz definida positiva o definida negativa o indefinida o qué mismo? Entonces, si nos fijamos, olvidándonos del 0, ¿qué es esto que está aquí? ¿Qué estaba en la lámina? Es un binomio elevado al cuadrado. O sea, es x1 más x2 al cuadrado. ¿Están de acuerdo? ¿Sí? El cuadrado del primero más el doble producto del primero por el segundo más el segundo al cuadrado. Un caso de producto notable. O sea, no sé si se acuerdan de esas cosas. Daban en el colegio productos notables, factoreo. ¿Se acuerdan factoreo? Es lo único que me acuerdo de factoreo, Ruffini. No sé por qué. O sea, ese era para tamaño, polinomios de tamaño 13, algo así. Ahora, si quieren hacer factoreo, hasta factoreo se hace en matemática. Ponen en el matemática la ecuación y ponen factor. Algo así creo que es. Ya, ya les factoreo. O sea, pero más importante que eso. Sí. ¿Qué es x1 más x2 al cuadrado? Es un binomio al cuadrado. Y si yo sé que el vector x es diferente de 0, entonces este número siempre es positivo, porque es un número al cuadrado. Conclusión, la forma cuadrática es definida positiva. Por tanto, ¿qué es esta matriz? Matriz, o sea, A es definida positiva. Lo mismo arriba, ¿no? Esta de acá también era A definida positiva si C1, C2 mayores a 0. ¿Ya? Entonces, como pueden ver, esa es la idea de una matriz definida positiva. Es una matriz que si le pongo en la forma cuadrática, siempre me sale positiva. ¿Ya? Solo déjenme completar la lámina, ¿no? La forma cuadrática también es definida positiva, sí, porque siempre... Oh, bueno, esto es mayor a 0, dos partes. Al 62 mayor a 0. También es positiva. Ya. A ver, ¿podríamos formular un caso de definida negativa? Veamos, ¿cómo sería un caso de definida negativa? ¿Cómo debería ser la forma cuadrática? ¿Qué es lo más fácil para hacer la definida negativa esto? Así no perder tanto tiempo. Multiplico por menos 1 a todo, ¿no? Pues ¿cómo quedaría? Menos x1 al cuadrado, menos 2x1, x2, menos x2 al cuadrado. Si quiero completarle sería un, qué sé yo, menos 0, x2, x1. ¿Esto qué es igual? A menos x1 más x2 al cuadrado. ¿Están de acuerdo, no? ¿Sí? Entonces saco el menos de factor común, me sale lo mismo de arriba. ¿Cuál es la matriz de la forma cuadrática en este caso? Menos 1 todo, ¿no? Es medio obvio. ¿Qué es esta matriz? Definida negativa. ¿Ya? Es definida negativa porque en este caso siempre Q va a ser menor a 0. Entonces, si tengo una matriz definida positiva, ¿ya? La matriz definida negativa sería en la forma cuadrática multiplicable por menos. ¿Ya? Entonces, miren, no es exacto, pero es más o menos como decir matriz positiva, matriz negativa. No es igualito, no, no hay que ser cuidadosos. En este caso salió así, pero en otros casos es más complicado. Pero la idea es esa. O sea, es el equivalente a decir tengo una matriz positiva y abajo tengo una matriz negativa. ¿Ya? Pero en matrices nunca se dice eso, sino se dice definida positiva o definida negativa. ¿Ya? Muy bien. Ahora sí. Esos casos que les he mostrado son facilitos. Pero ¿y qué pasa con casos ya complicados? Entonces vamos a ver la forma general para estudiar estas matrices, ¿no? Entonces digamos que tenemos una forma cuadrática. Ya sabemos lo que es. Sabemos que la matriz A es cuadrada y simétrica. Sabemos que tiene dimensión n, o sea, el tamaño del vector. Ahora, consideremos a la matriz, ¿sí? Y a sus menores principales dominantes. ¿Qué es eso? ¿Ya? Pues vean, aquí está la matriz A, ¿ya? Y vamos a definir a algo que se llaman determinantes dominantes principales, o determinantes, o perdón, menores principales dominantes. ¿Ya? ¿Qué es eso de menores principales dominantes? Entonces piensen en lo siguiente. Tengo una matriz A, ¿ya? Tomemos de referencia la diagonal.
¿Ya? Entonces, antes que decirles la primera menor principal se define, vamos con un ejemplo, vamos con la intuición. La primera menor principal dominante es el determinante de A11. ¿Se acuerdan que estas barritas representan determinante, no? El determinante de A11. O sea, la primera matriz, la primera menor, ¿cuál es? Solo el A11. ¿Sí? O sea, para sacar esta matriz, saqué solo el A11. Luego, ¿cuál es la segunda menor principal dominante? ¿Qué dice? A11, A12, A21, A22. O sea, el determinante de estas primeras cuatro. No se olviden que la diagonal es nuestra referencia, ¿no? ¿Ya? Luego, ¿cómo será la tercera matriz? Perdón, la tercera menor principal dominante, o sea, el M3. Primero A11, A12, A13, A21, A22, A23, 31, 12, 33. Es decir, si aquí le pusiéramos el A31, A32, A33, A13, ya, entonces está completo esto. Entonces, ¿el determinante de quién? De estos tres. ¿Ya? Entonces, ¿cuál era el mensaje? ¿Qué son las menores principales dominantes? Son determinantes que vamos construyendo partiendo del A11 y en cada pasito le vamos haciendo más grande. ¿Sí? Entonces, en el primer caso solo cojo desde el A11 hasta la primera fila y primera columna, o sea, el mismo A11. En el segundo caso, ¿qué hago? Parto del A1 y ¿hasta dónde llego? El A22, entonces hago de estos de aquí. En el siguiente paso, ¿hasta dónde debería llegar? Hasta el A33 y cojo todos los que están ahí. En el siguiente paso, al A44, perdón, desde el A11 hasta el A44 y todos los que están ahí, ¿ya? Con un ejemplo esto va a quedar claro, ¿ya? Entonces verán, ¿cuál es la idea? Si se cumple que estas menores principales, dominantes, por cierto, no, se les llama menores porque vienen de una matriz reducida, o sea, quitando filas y columnas. Se les llama principales porque vienen de la diagonal. Y se les llama dominantes porque siempre empiezan en A11. ¿Sí? Por eso es el nombre. ¿Ya? Entonces, menores porque son determinantes de una matriz reducida. Principales porque vienen de la diagonal. Dominantes porque siempre empiezan en A11. ¿Ya? Entonces, lo que me dice esta lámina es que si todos esos determinantes son positivos para todos los posibles casos, ¿sí? Menores principales dominantes de A siempre positivos, entonces la matriz A es definida positiva. ¿Ya? O sea, en pocas palabras, si quiero saber que la matriz A es definida positiva, ¿qué me toca hacer? Sacar determinantes. ¿Ya? No voy a demostrar esto, si esto ya sería para un curso de álgebra lineal, no hace falta, pero lo que me interesaba es que sepan leer esto, ¿no? Entonces, ¿sí me entienden la idea, no? O sea, tenemos una matriz, hay que sacarle unos cuantos determinantes, ya vamos a poner ejemplos, y si todos los determinantes que saquemos son positivos, matriz definida positiva. Y ya sabemos qué significa matriz definida positiva. ¿Qué significa? Que si le pongo en forma cuadrática, o sea, x transpuesta a x, ¿qué va a ser eso? U siempre positivo, para cualquier vector. Entonces, cacha, ¿no? Logro sacar una propiedad de la matriz para cualquier vector x usando determinantes. Por eso aprendimos determinantes, ¿sí? No solo por el gusto de aprender. Y asimismo vamos a ver que esto se va a usar más adelante, o sea, por algo es. ¿De acuerdo? Repito, con un ejemplo esto va a quedar ya, Pepe. Sí, ahorita es todavía un poquito difuso. Ahora, ese es en el caso definido positivo. ¿Cuál es el caso definido negativo? Si se cumple esta cosa, pues miren, es parecida a la de arriba, pero ¿qué le agregamos? -1 a la k, ¿ya? Entonces, si se cumple esta cosa, ya vamos a explicar qué es esto, ¿ya? Para todo k. Entonces, ¿cuál es la idea? Aquí ven que hay un -1 elevado a la k. ¿El primer k cuál es? 1. Entonces va a ser -1 a la 1. ¿Y eso es cuánto? -1. O sea, primer determinante debería tener, para que esto me quede positivo, ¿cuánto debería tener el determinante del signo? Si es -1. Repito, no, para k igual 1, este -1 es -1, ¿verdad? -1 a la k queda solo -1. ¿Cuánto debe ser el determinante para que -1 por el determinante me dé mayor a 0? Negativo. Menos por menos, más. Entonces, ¿qué me pide que debe tener el primer determinante? Signo
negativo. Ahora digamos que K es 2. Si hacemos K2 en vez de 1, menos 1 al cuadrado, ¿cuánto es? Menos 1 al cuadrado. Positivo. Entonces, ¿qué debe pasar con MK para que cumpla la desigualdad? Positivo. Positivo y positivo. O sea, de nuevo, ¿no? Menos 1 al cuadrado, positivo. Entonces, el determinante debe ser positivo. Llegamos hasta con el 3. ¿Qué pasa si ahora acá es 3? Menos 1 al cubo, ¿qué es? Negativo. ¿Qué debe ser el determinante para que se mantenga la desigualdad? Negativo. ¿Qué estamos viendo que pasa? Alternación de signos. Empezando con negativo. ¿Sí? Entonces, ¿qué deben ser las menores principales? Menores principales dominantes de A que alternan con signos, empezando con negativo. O sea, el primer determinante que debe salirte, negativo. Segundo determinante, positivo. Tercer determinante, negativo. Y así, alternando signos. Si pasa eso, entonces, ¿qué es la A? Definida negativa. Y si no te sale ninguno de los otros casos, estás en un caso indefinido. ¿Ya? Entonces, esto se amerita un ejemplo, ¿no? Para aclarar. Veamos. Sí, creo que tengo un ejemplo en los apuntes. Sí, tengo un ejemplo. Ya, pero antes de eso, preguntas, por favor. No, entonces miren lo de siempre, ¿no? Lees la fórmula. Si le captaste a la primera, excelente. Si no le captaste a la primera, ¿qué haces? Vas al ejemplo y después, ¿qué haces? Vuelves a la fórmula. No pasa nada. ¿Sí? Bueno, nuestro sistema educativo a veces es bien maldito, ¿no? O sea, te ponen la fórmula, si no aprendiste la fórmula, ya eres un tonto, un imbécil, no puedes, ya, lárgate mejor de una vez. No, es bien punitivo nuestro sistema. O sea, es como que el castigo. Entonces, no sé, ya, he estado muy marxista en esta clase, no quiero. Pero después van a decir, el profe quiere volvernos marxistas. Y no me interesa en eso. Sí. Pero eso hablamos luego. Simplemente que creo que es muy punitivo, o sea, nos castiga el error. O sea, medio uno se equivoca y enseguida es, chuta, ya estás mal, no sirve, no sé qué. Bueno, al final solo avanzas la página si no entendiste y vas al ejemplo y luego vuelves. A ver, ¿cómo sería un ejemplo de matriz en el tamaño 2? Entonces, miren, el tamaño 2 es facilito, ¿no? Pues digamos que tengo esta matriz. Esta matriz es A, B y C. ¿Por qué tengo dos veces la B? ¿Por qué decíamos que, qué característica tenía esta matriz? Simétrica. Simétrica. Sí, entonces por eso es que aparece dos veces la B, ¿no? Sí, entonces recuerden, una matriz simétrica, si le transpongo esto, ¿qué me va a salir? Lo mismo. Entonces por eso es que está la B dos veces aquí, ¿ya? Entonces tengo esta matriz. ¿Por qué necesito que sea simétrica? Porque recuerden que una matriz simétrica es la que entra en la forma cuadrática. ¿Sí? La forma cuadrática solo usamos matrices simétricas. ¿Cuál es la primera menor principal dominante? ¿Qué tiene el nombre, no? ¿Cuál es? Esa. O sea, el determinante de A. Y el determinante de A es A, porque es un solo elemento. ¿Y cuál es la segunda menor principal dominante? Empiezo de A y termino en C. Entonces la determinante A, B es BC. ¿Cuál es la determinante aquí? Si ustedes se acuerdan, ¿cómo era el determinante? El producto cruzado, ¿no? A por C menos B por B, que sale B al cuadrado. Entonces, si ven que a la práctica no es nada, ¿no? O sea, simplemente, ¿qué hice? Son dos determinantes porque es matriz de tamaño 2 por 2. El primer determinante, ¿cuál fue? Empiezo en A, termino en A. ¿Cuál fue el segundo determinante? Y eso me sale este primer determinante. ¿Cuál es el segundo determinante que me tocó analizar? Empiezo A, termino en C. ¿Ya? Entonces, ven, no. Empiezo en A, termino en A. Luego empiezo A, termino en C. Si tuviéramos una matriz más grande, ¿qué tocaría hacer? Empiezo en A y termino en el que sea, no, el último. Y así. Sí creo que tengo una de tamaño 3. Pero bueno, a ver, entonces, ¿qué me interesa? Para que A y la correspondiente forma cuadrática sea definida positiva, ¿qué requerimos? O sea, ¿qué quiero yo? Dos condiciones. Primero, ¿qué debe pasar con el A? O con el primer determinante para que sea definida positiva. Mayor a cero. Y el segundo determinante, también, porque recordemos lo que dijimos en la lámina anterior. Para que una matriz A sea definida positiva, todos estos determinantes MK tienen que ser mayores a cero para todo K. Ya de a poquito podemos escribir como se debe, ¿no? Entonces, miren. Entonces, para todo K, o sea, para todos los casos posibles, estos determinantes deben ser positivos. Entonces, definida positiva. Sí, entonces tengo dos condiciones. La primera condición, ¿cuál es? Viene del primer determinante, que el A sea positivo. Y la segunda condición, ¿de dónde viene? Del segundo determinante, que A por C sea mayor a B al cuadrado.
Entonces ya tengo una condición general para cualquier matriz de tamaño 2 por 2. Entonces, ¿qué tal si yo les pongo esta matriz? A es igual, menos 3, 1, 1, 5. ¿Definida positiva, sí o no? No, ¿por qué? El primero es negativo. Ni siquiera tocó sacar el determinante. Solo el primer término. Entonces, si ves que el primer término es negativo, ya, no es definida positiva. Ya toca ver qué sale, ¿no? Pero vamos paso a paso. Entonces, al menos ya sabemos cuándo analizar el definido positivo. Ahora, si en vez de menos 3 ponía 3, entonces ahí sí, ¿cuál es el primer menor principal dominante? 3. ¿Y cuál es el segundo menor principal dominante? 3 por 5, 15 menos 1. Determinante, no. 3 por 5, 15 menos 1. 14. Como los dos son positivos, conclusión, definida, positiva. Pues no está tan complicado, ¿no? O sea, como pueden ver en la práctica es simplemente seguir la fórmula, ver el ejemplo y ya. O sea, entonces no es tan complicado. Pero ya verán, entonces cualquier matriz que empiece con un primer término negativo, de entrada no es definida positiva. Cualquier matriz. De cualquier orden. Porque de hecho, ¿qué tal si les pongo una matriz A igual menos 3, 1, 5, 1, 5, 7, 0, 2, 2? ¿Ya? ¿Cuál es la primera menor principal dominante? Menos 3. ¿Sí? De entrada, la primera salió negativa. Entonces ya sé que A no es definida positiva. Entonces, ¿cuál es la única opción que me queda? Que A sea definida negativa. Que es el otro caso, ¿no? Entonces ya vamos a ver el otro caso. Pero hasta ahí estamos de acuerdo, ¿no? Entonces, si el primer signo es negativo, se descartó. Bien, pues, a ver cómo fuera si fuera positivo. Ahora sí, a ver. Este sí, me llevo este ejemplo, ¿ya? Este sí vale, a ver, me llevo como para que queden nuestros apuntes. Lo que sí no les ofrezco es ordenar estos apuntes, ¿no? Eso sí les mando como están, ¿no? Eso sí no les ofrezco. ¿Ya? A ver, ¿cómo sería esta matriz? ¿Cómo es la primera menor principal dominante? Yo te digo menor principal dominante, pienso otras cosas, por eso me estoy distrayendo. Ya, a ver, ¿cómo sería este primer caso? 3. Era que pongan otro nombre, ¿no? Menor principal dominante. Suena bien. ¿Cuál sería M2? Pues primero, este M1, ¿cómo sacamos? Determinante del 3, o sea, el 3 mismo. ¿Cómo sacaríamos el M2? O sea, la segunda menor principal dominante. El determinante de esos tres, ¿de qué digo? De esos cuatro términos, ¿no? Entonces, ¿cuánto sería? 7 por 3, es que vamos, 3 por 7, menos 1 por 1. O sea, 7 por 3, 21, menos 1, 20. Entonces, hasta el momento tengo que la primera es positiva y la segunda también es positiva. ¿Cuál es el último determinante que toca analizar? O sea, la tercera menor principal dominante. Sería 3, o sea, las 3, ¿no? 1, 5, 1, 7, 2, 5, 2, 0. Es decir, este último caso sería con toda la matriz. ¿Sí? Este de aquí. Pues sería estos de acá, ¿no? Entonces, si ven cómo se construyen, o sea, más me interesa eso, ¿no? Ver cómo se construyen las menores principales dominantes. Siempre empiezan en el primer término, por eso es dominante, y van avanzando en la diagonal. Y va sacando esos determinantes. Ya, entonces, ¿cómo se vería en este caso? Por cierto, quiero describir nomás el determinante, que quede completo esa idea. Estén sacando ese determinante, vean. 3, 1, 1, 7. ¿Cuánto sale? A ver, ¿cómo hacíamos para un determinante de 3 por 3? Lo más fácil es expandir. 3, 1, 5, 1, 7, 2. Y ahí van los productos por diagonales, ¿no? Entonces, ¿cómo es los productos por diagonales? Sería 3 por 7 por 0. Bueno, ya. Hay un 0 ahí, pero ya nada. Lo he hecho por menores. Pero bueno, a ver, hagamos por diagonales. Entonces, ¿cómo puede dar la siguiente? Más 1 por 2 por 5. Y más 5 por 1 por 2. Ya, ¿de dónde me saqué eso? Son estas diagonales, ¿no? Pues todos estos productos que están aquí son los productos de estas diagonales, ¿no? 3, 7, 0.
1, 2, 5, 5, 1, 2. Bien, ¿cómo serían las diagonales en el otro caso? Todas negativas las que siguen, ¿no? Lo que sería menos 5, 7, 5, menos 2, 2, 3, 2, 2, 3 y menos 0, 1, 1. ¿Ya? Entonces, esto de aquí, recordarán, vienen de las otras diagonales. O sea, esto de aquí viene de las diagonales en este otro sentido. ¿Cuánto sale, por favor? Podría ser en matemática, pero no quiero escribir la matriz de matemática. No estoy con pereza. A ver, veamos si les logro ganar, ¿ya? Voy a sacar. ¿Cuánto? Menos 167. ¿Ya? A ver, sería 2 por 5, 10. 2 por 5, 10. De este lado, 20. 0. 2 por 2, 4 y 3 son 12. Menos 12, menos ¿cuánto? 5 por 7, 35. 35 por 5, 3 por 165. 75. Ya. Entonces, el total sale negativo. Saldrá y va a salir negativa, ¿no? Qué vaina, que salga positiva. Bueno, conclusión, definida positiva. No, nos falló el último, ¿no? Sí, nos falló el último. Pero si salía positivo el último, ahí sí. Ya. ¿Cómo le volveríamos definida positiva? A ver, intuyamos un poco. A ver, ¿cuál es la diagonal que nos está jodiendo la vida? La primera diagonal verde, ¿no? Esta. Entonces, en vez del 5, 7, 5, tal vez podríamos bajarnos este 5. Entonces, le bajamos este 5, el negativo va a ser menos negativo y ahí capaz. ¿Ya? Pero bueno, eso ya es. En fin, entonces ya ven cómo el procedimiento en realidad no es difícil. O sea, el procedimiento es simplemente sumas y restas, multiplicaciones. Lo importante que es cachar cómo construir las menores principales dominantes. ¿Ya? Sigamos. Muy bien. Ahora, eso es para definida positiva. ¿Cómo sería si quisiera que este caso, por ejemplo, el 2 por 2 sea definida negativa? ¿Qué debería pasar? La primera, negativa, y la segunda, positiva. ¿Por qué? Signos alternados. ¿Sí? Entonces, ¿qué necesito? En el primer caso, que la A sea negativa y en el segundo caso, que sea positiva. Entonces, digamos que les pongo la matriz A igual, menos 3, 2, 3 por 2, 6, menos 4 y como es menos, menos, más a menos, ¿no? Ya un segundo, pongamos de aquí un 10 o 20, 50, ya. Ya. Entonces, a ver, esta matriz, ¿definida positiva o negativa? Entonces, vamos por partes, ¿ya? ¿Cuál sería la primera menor principal? Menos 3, negativa. Pistas de que esto tal vez es definida negativa. Pues me toca sacar el siguiente determinante, el M2. ¿Cuánto es el M2? Sería el determinante de toda la matriz, ¿no? Menos 3, menos 4, 50. ¿Cuánto sale eso? Hijo de madre, no, ¿verdad? Menos 150, está por embalarme. Menos, por menos 4, por menos 4, no sale tampoco. Necesito que salga positiva. Ya, no sirve. A ver, sigamos la condición, ¿no? Y aquí inventándome. Disculpen, disculpen, ya. A ver, ¿qué necesito para que la condición funcione? A ver, que AC sea mayor a B2. Entonces yo necesito, quiero cambiar la C. Que C sea mayor a B al cuadrado sobre A. Un 4 positivo. ¿Cuánto es B al cuadrado en este ejemplo? Menos 4 al cuadrado, 16 sobre A, ¿cuánto es? Sí, no. Es cualquier número positivo, probemos el 1. ¿Cuál es el determinante ahí? Menos 3, menos, menos 3, menos 4 por menos 4, menos 3 por, ¿cuánto? Menos 16. Menos 16, Menos 19. menos 19. No está funcionando la condición. ¿Qué es? A por C menos B por B. Quiero que esto sea. Eso me pasa por no dormir. A ver, entonces, no, en serio, estoy. El primer término. Es el primer término, porque es negativo. Pues estoy cumpliendo. Déjenme ver si tengo aquí.
Aquí debo tener un ejemplo. No debe ser negativo también, entonces. Claro. Ah, bueno, ya. A ver, a ver. Ya, ya. A ver, despertemos, despertemos. Ahora sí ya me desperté, a ver, ya me voy a despertar mejor dicho, a ver, ¿qué pasó? A ver, el primer caso debe ser positivo, positivo, estamos de acuerdo, ¿verdad? A por A positivo, ¿ya? Y A por C mayor a B al cuadrado, listo, ya. Segundo caso necesito que el primero sea negativo y el segundo sea A por C mayor a B al cuadrado, A por C, ¿ya? Ok, entonces necesito una matriz donde el primer término sea negativo, menos 2, pero fíjense, necesito que la multiplicación de A por C sea positiva. ¿Por qué? Porque B al cuadrado es mayor a 0. Entonces necesito aquí poner un número negativo. ¿Sí lo ven, no? Ya, menos 1. Ya ahí está. Entonces, eso sería lo primero. Entonces, luego, C tiene que ser mayor a B al cuadrado sobre, perdón, B. Me está faltando B, ¿no? Entonces, ¿cuál valor podríamos poner aquí? Más grande, pongamos. Ya. Menos 5 menos 1, menos 2, pongamos. Ahora sí, ya. Menos 5 por menos 2, 10. Eso sería acá. 10 mayor 2, 2 al cuadrado 4. 2, 2. Listo. Ese detallecito, ¿no? Todo esto tiene que ser positivo. Ahí estaba el key del asunto. Entonces, ahora sí. Primera menor principal, ¿cuánto es? Menos 5. Segunda menor principal, dominante, sería menos 5 por menos 2, menos 2 por 2. ¿Sí? Entonces sería esta diagonal. Menos 5 por menos 2 y 2 por 2. Ya, entonces, ¿cuánto sale eso? M2 igual 10 menos 4, 6. Primer caso es negativo, o primer determinante, primero negativo, segundo determinante positivo. Ahora sí, A es definida negativa. Ya, disculpen el lapsus. Ya. Como bien dice nuestro compañero, debería coger ejemplos del libro. Ya, disculpen el lapsus. Entonces miren el detallecito aquí, ¿no? El detallecito era darse cuenta que si esto es b al cuadrado, de ley esto es positivo. Si esto es positivo, entonces hay una condición implícita aquí abajo. ¿Cuál es la condición implícita? Que C debe ser también negativo. En este ejercicio. Pero no se memoricen esto. ¿Qué es mejor? Simplemente tengo la matriz, saco determinantes y lo que salga. No les voy a poner este caso. Pero sí que... Para que me salga el ejercicio, pues... Ojalá les llegue el bien que les toca aplicar todo este. Ya, voy a poner aquí un paréntesis, ¿ya? Condición implícita. Implícito que C menor a 0. Ya. Listo, entonces ya tenemos analizado el caso de 2. Aquí tengo otro ejemplo con el caso 3, ya para seguir practicando. Ya aquí está resuelto. Entonces, aquí pueden ver que, por ejemplo, para esta matriz de tamaño 3 por 3, ¿cuál es la primera menor principal dominante? El mismo menos 3. ¿Ya? ¿Cuál es la segunda menor principal dominante? Esta matriz, ¿sí? Menor, ¿de acuerdo? En donde empecé en menos 3, termino en el menos 3. ¿Y cuál es el tercer menor principal dominante? Toda la matriz. ¿Ya? Entonces, ¿cómo quedan los determinantes en este caso? Este sí es el ejemplo del libro. Entonces me queda negativa, positiva, negativa. ¿Qué pasa con los signos? Se alternan, si ven, aquí está negativo, positivo, negativo. Los signos se alternan y el primero empieza con menos. Conclusión, ¿qué es esta matriz? Definida negativa. ¿Sí? Y se puede hacer. Ya. A ver, primero, por el menos. Primerito. Si este era más, ya no hay chance que sea definida negativa. Y luego veo que en los otros determinantes los signos cambian. Entonces aquí veo que está menos 3, luego está 5, luego menos 25. ¿Sí? Entonces esa es la idea. Listo, entonces A es definida negativa. ¿Sí? Entonces, incluso hoy en día hay softwares que tú pones la matriz y preguntas definida, positiva. O sea, el mismo software te avisa lo que es, para que no estés haciendo los determinantes. Pero bueno, eso sí nos va a tocar hacer, o sea, porque seguro les pongo en el examen una de estas. Ahí sí. Ya. Ah, sí, ahí se repite en el video.
Entonces, como en este caso hay una alternación de signos, entonces como ven empezamos en menos, después más, después menos, entonces A es definida negativa. ¿Sí? Entonces, como pueden ver, la intuición es, tengo una matriz, tengo que sacar determinantes. Si todos los determinantes salieron positivos, definida positiva. Si todos los determinantes alternan signos con el primero negativo, definida negativa. ¿Ya? Entonces aquí sí es una cuestión de practicar, ¿no? Pónganse ustedes mismos matrices o busquen en libros, lo que sea, y ahí vayan viendo qué sale, ¿no? Ahora, ¿para qué todo esto? O sea, ¿qué cosas hemos visto? Así como un resumen. Hemos visto formas cuadráticas. ¿Ya? Entonces, recuerden que las formas cuadráticas tienen la estructura Q igual X transpuesto A por X. ¿Ya? Entonces aprendimos a armar formas cuadráticas. Luego, ¿qué vimos? Vimos cuando estas formas cuadráticas son positivas, entonces A es definida positiva. Y si la forma cuadrática es negativa, entonces A es definida negativa. Pero ¿qué vimos? Que hay la particularidad de que esto debe cumplirse para todo X diferente de 0. Entonces ahí venía un problema. ¿Cómo hago el análisis de esto si es para todo vector X? Conclusión, determinantes. Entonces, de los determinantes que hemos dicho, que si quiero que A sea definida positiva, todos los determinantes tienen que ser positivo, 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 los que tengan que ser. Y si A quiero que sea definida negativa, desde menos, más, menos, más, menos. ¿Cuáles determinantes? Los determinantes que les hemos llamado menores, principales, dominantes. ¿Por qué menores? Matrices más pequeñas. Principales, ¿por qué? Viene la diagonal principal. Dominantes, porque siempre empiezan en el primer término. Ya. ¿Todo esto para qué? Para ver si una función es cóncava o convexa, pero ya en varias variables. ¿Sí? O sea, por eso vimos todos estos pasos previos. Entonces, ahora sí, dada una función f de varias variables, decimos que esta función es cóncava. Primero, si el segmento lineal que une dos puntos del gráfico nunca está sobre dicho gráfico. En cambio, f es convexa si el segmento lineal que une dos puntos del gráfico nunca cae por debajo del mismo. ¿Sí? O sea, ¿qué quiero decir? Antes de ponernos a analizar, la intuición cóncavo y convexo es la misma que en el caso de una variable. ¿Sí? Entonces, si tuvimos problemas en interpretar o sabernos el caso cóncavo y convexo en una variable, imagínense en varias variables. ¿Ya? Entonces, aquí tenemos un ejemplo de una función estrictamente cóncava. Entonces, miren, ¿cómo se veía en una variable? ¿Sí? Entonces, sí ven que esta es una sola variable, ¿no? ¿Ya? Eh, con, con la boca hacia abajo, no sé, ya, cóncava, ya. Entonces, ¿cómo se ve una función estrictamente cóncava, pero ahora en varias variables? Por ejemplo, en dos variables. Entonces, si ven que ahora yo tengo una gráfica, una montaña. ¿Sí? Ahora tengo una montaña. ¿Ya? ¿Cómo se ve el caso convexo? Darle la vuelta. ¿Ya? No encontré una gráfica bonita dada la vuelta, así que no. Pero sí se entiende la idea, ¿no? Entonces, no es más que generalizar el caso que ya vimos en una variable. ¿Ya? Entonces, para determinar si una función... Ah, y por cierto, aquí podemos coger la idea, miren. ¿Qué pasa si yo tomo dos puntos? Sí, yo tomo dos puntos de la función y los uno. ¿Qué pasa con todos los elementos de esa línea? Nunca están sobre, ¿verdad? ¿Qué pasa si hago lo mismo acá? Imaginen que tomo un punto de aquí y le uno con algún punto que esté por acá atrás. Entonces, se imaginan, ¿no? Es una línea que estoy haciendo entre dos puntos por debajo, ¿no? Entonces, es la misma intuición, ¿ya? Si quisiéramos meterle más maña y volverle más complicado, podríamos decir que toda combinación lineal de dos puntos de la función quedan por debajo de la gráfica o debajo de la función, ¿ya? Pero no me hace falta eso, pero es la idea, ¿ya? Entonces, si dibujo dos puntos, trazo la línea, siempre queda no por encima, ¿ya? Ok, entonces ahora sí, para verificar esto, tenemos que analizar. A ver, ¿cómo hacíamos el análisis de una variable? ¿Cómo sé que esto era cóncavo? ¿Qué condición había que ver?
Ya, entonces, ¿qué pasaba? ¿Cuál derivada debo analizar para saber que es cóncavo? La segunda derivada de g con respecto a x tenía que ser positiva o negativa. Negativa, ¿verdad? ¿Se acuerdan? No? O sea, si la segunda, me falta aquí un 2. A ver, ¿por qué le puse parcial? Estoy bobo, disculpen. Más de lo usual. Los rendimientos decrecientes. Eso, los rendimientos decrecientes. La segunda derivada negativa, total, porque es solo una variable, ¿no? En este ejemplo. ¿Ya? Total, no parcial, es una sola función, dependiendo de una sola variable. Negativa. ¿Ya? ¿Qué pasará acá? Entonces, fíjense, sirve la intuición, ¿no? O sea, ¿cuál es la intuición? Para yo ver con cavidad, me tocó analizar la segunda derivada. Entonces, si tengo varias variables, igual que me va a tocar analizar o examinar. Necesitamos examinar las segundas derivadas parciales. ¿Eh? Entonces, si ven, ¿no? Aquí eran derivadas, era la segunda derivada y se acabó porque solo había una X. En cambio, en este caso, con dos variables, por ejemplo, ¿cuántas derivadas parciales hay? Dos. Derivadas parciales nada más, ¿no? O sea, ¿cuántas derivadas parciales? La de f con respecto a x y la de f con respecto a y. Entonces, ¿qué tocará hacerle a estas derivadas parciales? Volverles a derivar para sacar las segundas derivadas parciales. Entonces, ¿sí me entienden? O sea, necesito algo parecido a esto que está acá, pero en el caso de varias variables. Entonces, primerito, antes de nada, me toca entender qué cosa. ¿Cómo saco la derivada de una derivada parcial? O sea, la segunda derivada parcial. ¿Cómo es la segunda derivada parcial? No hay que asustarse, simplemente tengo la derivada parcial, le vuelvo a derivar. ¿Ya? Solo que hay una peculiaridad. Entonces, estoy mal. Hay una peculiaridad. Por ejemplo, aquí, miren. ¿Qué tengo aquí? La parcial de f con respecto a xj. ¿Ya? Entonces yo puedo sacarle la parcial con respecto a x y. ¿Por qué? Porque son varias. ¿Ya? Ya vamos a hacer un ejemplo y esto se mejora. Entonces, miren lo que pasa. Si ven que aquí se repite dos veces el símbolo parcial arriba. En cambio, ¿qué pasa abajo? Tengo la parcial de y la parcial de j. Pues a veces en los libros se pone f y j. ¿Se acuerdan que f y era la parcial de y? Entonces ahora f y j es la parcial de y j. Entonces esta es una segunda derivada parcial. Para todos los casos de y j. Ya, tráeme yo todavía. Entonces, vamos a algún ejemplo, ¿sí? Antes de continuar, porque si no... Nos volvamos al ejemplo de siempre, ¿ya? Y igual 10 menos x1 al cuadrado menos x2 al cuadrado. ¿Ya? No sé si es el mejor ejemplo para esto, pero a ver. ¿Cómo eran las parciales? La parcial de y con respecto a x1 menos 2 x1. Y la parcial de y con respecto a x2, ¿cuánto es? Menos 2 x2. Recordarán que esto salió ya de pasos previos, ¿sí? Saquemos ahora todas las segundas derivadas parciales. ¿Cómo sería? Pues primero, tomemos esta derivada. Sacaremos la derivada con respecto a x1 de la derivada de y con respecto a x1. Esta que es igual. Primero, paso a paso, ¿no? ¿Esto qué sería? En notación. La segunda derivada de y con respecto a dos veces x1. ¿Tiene sentido? D se repite dos veces. El de x1 se repite dos veces. Entonces, ¿a qué es igual esto? Sería la parcial con respecto a x1 de quién. Esta ya la tengo. ¿Cuánto es y de x1? Menos 2x1. ¿Y eso cuánto es? Menos 2. Ya saben, el menos 2 que sale, me quedaría x1 y x1. Simplifico, 1. ¿Ya? Pero también puedo hacer otra. ¿Cuál? La parcial con respecto a x2 de quién? De x1. Entonces, primero en términos de notación, ¿cómo me quedaría? Parcial y parcial sería dos parciales de y. Abajo, ¿qué me va a quedar? Parcial de x2, parcial de x1. ¿Y eso que es igual? A la parcial de x2. ¿Y cuál era la parcial de y con respecto a x1? Menos 2x1. ¿Cuánto es esto? Esto es parcial. Cambio en x2 asumiendo que todo lo demás es constante. ¿Y qué es todo lo demás? x1.
Entonces, el menos 2 y el x1, los dos son constantes. Por tanto, la derivada, 0. ¿Sí? Entonces, aquí en este caso vemos que no hay x2 por ningún lado. ¿Sí? Y como es parcial, ya x1 es constante, no se mueve, 0. Entonces, ¿cuántas derivadas segundas salieron de aquí? Sacamos 2 derivadas segundas de este primer caso. Entonces ya podemos intuir cuántas derivadas segundas van a salir del otro caso. Igual 2, ¿no? Entonces, ¿cómo quedaría? Ahorita por práctica estoy haciéndolo así. Ya saben que esto es de golpe para quienes ya saben. Pero vamos paso a paso, ¿ya? Un poquito cansón, pero... ¿Cómo sería esto? Primero la derivada con respecto a x1 de la parcial de y con respecto a x2. En notación, parcial y parcial, queda... Bueno, ya. Segunda de y con respecto a derivada de x1, parcial de x1, parcial de x2. Y eso es igual. Parcial con respecto a x1 de quién. Entonces, ahora, ¿qué necesito? La parcial de y con respecto a x2, ¿qué es cuánto? Sí, menos 2x2. ¿Cuánto es esto? 0, porque aquí para nada suma el x1. No va a cambiar. Si no hay x1, 0. Y el último caso, la parcial con respecto a x, ¿cuánto? 2. Ya hicimos con respecto a x1, con respecto a x2 ahora. Parcial de y con respecto a x2 mismo. Se repiten las parciales de y con respecto a x2 dos veces. Es lo mismo que la parcial con respecto a x2 de quién. Y con respecto a x2, que es menos 2x2. ¿Y eso cuánto sale? Menos 2. Y la derivada que queda, que va a ser 1. Entonces, al final, ¿cuántas parciales segundas logramos sacar? 2 arriba y 2 abajo, o sea, 4. Entonces, nos toca analizar las 4 derivadas parciales segundas. Porque en eso directamente. Claro que hay, claro que hay. Para todo hay software. Para todo hay un software. ¿Ya? Para todo hay un software. ¿Ya? De hecho, sí, hay para todo, para el software. Ahora, el ejemplo que pusimos hace un rato no es muy bueno porque hay muchos ceros, ¿no? Hagamos otro ejemplo. ¿Ya? Cogemos un poco más de velocidad. A ver, digamos que les pongamos la función y igual x1 al cuadrado menos 3x1 x2 más 12, no, sí, 12 x2 al cuadrado. Ya. Ok, tengo esta función. Entonces, quiero sacar las segundas derivadas parciales. Segundas derivadas parciales. Entonces, si quiero sacar las segundas derivadas parciales, ¿qué hay que sacar primero? Las primeras derivadas. Entonces, saco las primeras derivadas parciales, ¿no? Entonces, ¿cuáles son las primeras derivadas parciales? Entonces, ¿cuánto es la parcial de y con respecto a x1? Sería 2x1 menos 3x2. ¿Ya? Entonces, ¿qué hice? Distribuir la derivada. ¿Dónde solo está el x2? Acá. Entonces esto se hace 0. Y todo lo demás sería reglas de derivación. ¿Sí? Entonces el 2 que está aquí baja. Bien, este 2 que está aquí baja. El x1 queda con potencia 1. Y en el siguiente caso, menos 3x2 es constante. ¿Sí? Eso sale. Y el x1 es 1. ¿Ya? Entonces aquí sí ya les voy a pedir, por favor, que traten de practicar ustedes. Como hemos hecho antes, paso a paso. ¿Sí? Si es que en caso tienen problemas de aquí. Ya saben, usen la anotación que estábamos usando. O sea, saquen la parcial de x1, paso a paso y ya. ¿Cómo sería la parcial de y con respecto a x2? Sería menos 3x1 más 24x2. ¿Ya? Lo mismo, eso ya queda como ejercicio, por favor, para quienes tengan dificultades. Traten de hacerle paso a paso, a ver si les sale, ¿no? ¿Cómo son las segundas derivadas? Las segundas. Entonces hagamos en un orden medio particular, si les parece. Entonces, primero saquemos la parcial de... Quiero ver en qué orden le hago esto. Ah, ya rápido. La segunda derivada de y con respecto a x1. Entonces sería, tomo esto de aquí y le vuelvo a derivar con respecto a quién. X1 mismo. 2. Sí, sí, ven, o sea, tomé esto
y le vuelvo a derivar con respecto al mismo x1. Luego yo voy a sacar la segunda parcial de y con respecto a x1, x2. Es decir, tomo esto. Perdón. Vamos en orden. Bueno, ya está. x2. De una vez permítame poner aquí la segunda parcial de y con respecto a x2, x1. Y acá pongámosle la segunda de y con respecto a x2. ¿Ya? Antes de hacer nada, saquemos esta última. ¿Qué es lo que me piden esta última? Entonces tomo la derivada parcial de x2 y le vuelvo a derivar con respecto al mismo x2. Me sale 24. ¿Ya? Entonces ahora sí, analicemos estos casos de acá. Tratemos de respetar el orden. ¿Ya? ¿Qué es esto? Dice, tome la derivada parcial con respecto a x2 y le derivo con respecto a quién? A x1. ¿Sí? Entonces tomo esta que está con respecto a x2 y le derivo con respecto a x1. ¿Cuánto me sale? Menos 3. ¿Sí? O sea, esta de acá, con respecto a x1, menos 3. ¿Ya? En cambio, ¿qué hago acá abajo? Aquí tomo la derivada con respecto a x1 y le saco de nuevo con respecto a x2. Entonces, ¿qué pasa aquí? Este es con respecto a x1. Si le vuelvo a sacar con respecto a x2, ¿cuánto sale? Menos 3. ¿Qué no tan llamativo en este resultado? Estos de aquí, ¿sí? Se repiten. ¿Ya? Entonces hay algo que se llama el teorema de Young. Teorema de Young. ¿Qué dice el teorema de Young? Que si ustedes sacan la derivada parcial segunda de y con respecto a x1 y luego con respecto a x2, es lo mismo que sacar la segunda parcial de y con respecto a x2 y después con respecto a x1. Entonces, en la práctica no hace falta sacar dos veces, sino que va a salir lo mismo. ¿Ya? Cuando las derivadas existen. ¿Sí? Cuando todas las derivadas existen. Hay casos raros en los que una derivada no existe y ya no hay cómo, pero por lo general, en casos normales, si quieren, se cumple este teoremita. ¿Sí? Ok, aquí sí creo que para los compas que recién están aprendiendo cálculo, esto ya dimos un montón de saltos mortales. Sí, no, sí. Entonces, ¿cuál es la recomendación? Sí, hagan esto paso a paso. ¿Ya? Paso a paso. O sea, ¿qué significaría hacer esto paso a paso? Retomemos esto. Solo va a ser la primera, nada más. ¿Ya? Paso a paso. Las otras pueden sacar. Entonces, de nuevo, ¿cómo era la función? Y igual que me inventé. Me lo voy a copiar mejor. Ya, un segundo. Ya. Entonces, quiero al menos dejarles guiando para que después puedan continuar por su cuenta, ¿no? Entonces, aquí está la función. ¿Sí? ¿Ya? Entonces, recuerden que la primera derivada parcial de y con respecto a x1 sería sacar la parcial con respecto a x1 de todo este término. X1 al cuadrado menos 3 de x1 x2 más 12 x2 al cuadrado. ¿Ya? Entonces, esta derivada de y con respecto a x1, a que es igual, distribuimos, me quedaría la parcial con respecto a x1 de x1 al cuadrado, menos la parcial con respecto a x1 de 3x1 x2, más la parcial con respecto a x1 de 12x2 al cuadrado. ¿Ya? Entonces aquí tocaría aplicar reglas de derivación, me va a quedar que esto de aquí es igual. Entonces aquí sale 2x1, ¿sí? Esto es reglas de derivación, menos el 3 sale, y esto es lo que quería hacer observación. Entonces miren, parcial con respecto a x1. Entonces el x2, ¿qué es? Constante, sale. ¿Sí? Entonces este es el chiste. O sea, ahí está todo el chiste. Saber que cuando distribuyan las derivadas y se topen con un x2, por ejemplo, y la derivada es respecto a x1, el x2 se toma como constante y sale. Y me queda solo menos 3x2 y el x1 con respecto a x1 que sale uno mismo. Y más, entonces aquí el 12 y el x2 no tienen x1, por tanto, hasta ahí llegan. ¿Sí? Entonces, eso es lo primero que quiero que vean quienes están recién practicando. Y ahora, ¿cómo sería la segunda derivada? Por ejemplo, quiero sacar la segunda derivada con respecto a x2. Sería la derivada con respecto a x2 de la derivada de y con respecto a x1. Y yo ya conozco esta derivada de y con respecto a x1. ¿Cuánto es? Es 2x1
menos 3 de x2. Entonces aquí ya pueden imaginarse que distribuimos, ¿sí? El x2 no va a cambiar, se hace 0, entonces me va a quedar solo el 2. ¿Sí? Ya, entonces esta sería la segunda derivada. O sea, esto de aquí sería igual a segunda derivada de y con respecto a x2 y x1. Y por eso que hemos llamado el teorema de Young, resulta que esto también es igual a la segunda derivada de y con respecto a x1 y x2. Es decir, si le hacen en el otro caminito por otro orden, les debe salir lo mismo. ¿Ya? Aquí les pido disculpas que no pueda detenerme más en hacer paso a paso las 4 derivadas parciales, porque obviamente eso nos come ya mucho tiempo. ¿Sí? Así que por favor les pido encarecidamente que me recuerden en el WhatsApp compartirles el material extra para que puedan, sí, claro. ¿Qué libros hacer? Claro, claro, no, yo, por eso, bibliografía del curso, pero la propia, la de veras. No, no, el índice del Del- segundo. ¿Qué dice? Después del ¿Dónde? primer, bueno, Ya, el de X1 es de X2. ¿dónde? Ah, no, no, aquí, estoy viendo aquí. Sí, sí. Este de aquí es 2. Ah, ya, gracias, perdón. Los rendimientos decrecientes a mí más ya me están. Ha sido una clase intensa hoy día, ¿no? Sí, una clase bien intensa, pero bueno. Sí, no, ya les voy a pasar, tengo un libro de álgebra lineal para economía. Está muy bueno, en realidad. Uno a veces cuando ve para economía se desmotiva y dice, está una tontería. No, está muy bueno. No, no, está muy bueno, está bien resumido. Ese para álgebra lineal. El de cálculo también tengo ahí y tengo un sitio web que también estoy siguiendo, súper bueno, de un profesor que se apellida Osborne, que es uno de los duros de la teoría de juegos. Entonces él tiene un resumen. De hecho, estoy siguiendo parte de lo que él hace también. Ya les voy a pasar todo eso para que profundicen lo que quieran. Ok, entonces, esa es la idea. Y por el teorema de Young, ¿sí? Aquí ya se movió esa lámina, disculpen, por el teoremita de Young. Ya, entonces, por el teorema de Young, ¿qué hemos dicho? Pues miren, aquí estoy describiendo el teorema de Young, pero solo con las Fs, ya no con las parciales. Ustedes ya saben que es lo mismo, ¿no? Entonces, F y J igual a FJI, ¿ya? Entonces aquí el teoremita de Young, ¿sí? O sea, esto de aquí, que está escrito en esta manera, se puede escribir de forma más fácil diciendo Y12 igual a Y21. Recordando que los subíndices en este contexto, ¿qué significan? Derivadas parciales. ¿Ya? Entonces, usen la notación que mejor les convenga, porque claro, uno podría confundirse con vectores o matrices, ¿no? Con los subíndices. Entonces ya depende, ¿no? Si ustedes se sienten más cómodos con esta notación, usen la de acá arriba, o si no, la de abajo. ¿Ya? Esto hay que practicarlo más, ¿no? O sea, pero... Entonces, bueno, hasta ahí noten. Entonces, volvamos a la intuición. ¿Por qué estamos estudiando segundas derivadas parciales? Que hasta el nombre suena un poco... ¿Por qué? Volvamos a la idea. En una sola variable, ¿qué pasaba? Decíamos que la segunda derivada tiene que ser negativa para saber que tengo función cóncava. En cambio, cuando tengo una función, por ejemplo, de dos variables, ¿cuántas segundas derivadas parciales nos salieron? 4. Entonces tengo que analizar las 4 benditas derivadas parciales. Segunda. Exacto. Entonces para eso mismo aprendemos matrices. Para mismo aprendimos determinantes. Por eso aprendimos todo. ¿Sí? Para construir algo que se llama la matriz hessiana. ¿Qué es la matriz hessiana? Aunque el nombre intimida, somos en la hessiana, ¿qué es? Es nada más que la matriz de todas las segundas derivadas parciales. ¿Sí? O sea, como aquí, si ustedes se fijan en el ejemplo que estábamos viendo, yo le puse en este orden. ¿Sí? Entonces aquí sale una matriz. ¿Cuál será la matriz que sale? Intuitivamente, solo viéndola, a ver. Una matriz que empieza con el 2, empieza con el 2, ¿ya? Menos 3, 24. Eso le llamamos la matriz hessiana de la función f. ¿Sí? Entonces, la matriz hessiana es el equivalente de las segundas derivadas que usamos en el caso de una variable. Entonces, mientras que en una variable, verán, esto es así, ¿ya? Bueno, aquí está la matriz hessiana, ya. Sí, vamos avanzando de paso. Entonces, ¿qué es la matriz hessiana? Fíjense, la matriz hessiana no es más que la matriz que tiene en sus elementos las segundas derivadas, parciales. Si son parciales, ¿qué significa? Que sería primero la primera derivada con respecto a 1 y le vuelvo a derivar con respecto a 1.
Le derivo primero con respecto a 2 y luego con respecto a 1. Y así hasta llegar a la derivada con respecto a n y luego con respecto a 1. ¿Sí? Imagínense cómo sería la matriz hessiana si usáramos la notación derivadas parciales. Se me hace una barbaridad. Por eso es que usé las f minúsculas con subíndices. Pero ustedes saben que en este caso que representan segundas derivadas. ¿Sí? O sea, derivo con respecto a j y luego derivo con respecto a i. ¿Ya? Entonces, esa es la idea de las segundas derivadas parciales. ¿Sí? Con la ventaja de que por el teorema de Young, ¿qué va a pasar? Esta matriz es simétrica. O sea, el F12 va a coincidir con el F21. ¿Qué es lo que nos está pasando aquí? ¿Qué está pasando? El menos 3 coincide con el menos 3 por el teorema de Young. ¿Sí? Entonces, repito, no se cumple siempre. Hay funciones un poco raras donde esto no pasa. Pero no les voy a poner eso, o sea, ya mucho. Entonces, vamos a usar funciones en donde se cumple el teorema de Young, o sea, matriz simétrica. ¿Ya? ¿Por qué necesito que sea simétrica? Ya, pero ¿para qué? O sea, ¿de qué me va a servir que sea simétrica? Empate en cables, así. Para ver si es definida positiva o es definida negativa. ¿Y para qué quiero ver si es definida positiva o negativa? Para ver si es cóncava o convexa. Entonces, si esta matriz H es definida negativa, es como que la segunda derivada es negativa. Conclusión, función estrictamente cóncava. Y en cambio, si la matriz es definida positiva, la función es estrictamente convexa. ¿Ya? Ya no voy a hacer ahorita un ejercicio porque creo que ya estamos llegando a las justas. Entonces vamos a hacer un resumen de todo y hasta ahí llegamos a la clase, ¿ok? Porque van a ser las 12 también. Pero si ven cómo conecta todos. Ahorita no quiero que me cachen el detalle, sino cómo conecta todo, ¿no? O sea, todo lo que vimos, forma cuadrática, matrices de la forma cuadrática, matriz definida positiva, definida negativa, menores principales dominantes. Todo eso es para prepararnos para poder decir, ok, la matriz hessiana, o sea, la matriz con segundas derivadas, es definida negativa o definida positiva, y según eso sé si la función es estrictamente cóncava o convexa. Claro, ahorita viéndolo parece un montón de información, o sea, ¿cómo pongo esto en un ejercicio? Y a la próxima clase vamos a hacer ejercicio y van a ver que esto es más la lata que ya la práctica, ¿sí? Entonces, ahorita solo quiero terminar, si me permiten, haciendo una analogía entre una variable y varias variables, y con eso terminamos, ¿ya? Entonces me voy acá arriba, que me saquen, ¿no? Sí, créanme que esto es un montón de semestres de... Entonces, para terminar, ya, entonces voy a hacer un pequeño resumen rápido. Entonces, pensemos en el caso, aquí voy a poner una variable, en el lado izquierdo, y en el lado derecho varias variables. Usamos el caso convexo, ¿ya? En el caso convexo, en una variable, ¿cómo se veía el gráfico? Una cosa tan simple, ¿no? Ahora sí ya, comparado con todo lo que hemos visto, ¿no? Va la funcioncita, y así, ¿no? Convexo. Dios mío, cóncavo. Ven, me traicionó, me traicionó. Me ganan los rendimientos decrecientes y ahí se fue el diablo. Ya, este es cóncavo. En 3 dimensiones, ¿cómo sería? Igualmente cóncavo, ¿no? De hecho, esto es estrictamente cóncavo. ¿Qué significaba estrictamente? ¿Se acuerdan? No tiene rectas. No tiene fragmentos rectos por ningún lado. Todo es curva, ¿ya? Como le gusta a uno, todo curvas. En cambio, el otro es estrictamente cóncavo, pero en varias dimensiones. ¿Cómo se vería? Por ejemplo, para el caso de 3 dimensiones. X, f de x, no f de x, f de x y es, ¿no? Ya, f de x, y, es f, esto es y. Y aquí era como esa montañita, ¿sí se acuerdan, no? Que estaba una montaña así, ¿no? En 3 dimensiones. Ya hagan de cuenta que esto es una montaña, ¿ya? Montaña, ¿ya? Montaña, ¿ya? ¿Ya? Es una montaña, con un máximo, más o menos, ¿ya? Entonces, ¿cuál es la condición de primer orden en el caso de una sola variable para ver si hay un máximo en x estrella? Pendiente de la tangente 0, o sea, la primera derivada de la función con respecto a x igual a 0. Todo es en x estrella, ya sabemos, ¿ya? ¿Cuál será la condición de primer orden en el caso de varias variables?
En vez de la derivada, usamos el gradiente. El gradiente de f igual a 0, pero 0 vector. ¿Se acuerdan que el gradiente es un vector? ¿Qué era el gradiente? El vector de las derivadas parciales primeras. ¿Ya? ¿Cuál es la condición de segundo orden en el caso de una sola variable? La segunda derivada tiene que ser negativa. ¿Cuál es la condición de segundo orden en varias variables? Que la matriz hessiana sea definida negativa. Sea definida negativa. ¿Qué contiene la hessiana? Todas las segundas derivadas, pero parciales. Entonces, conclusión. ¿Qué contiene el gradiente? Primeras derivadas, pero parciales. ¿Qué contiene la matriz hessiana? Segundas derivadas parciales. Entonces, aunque parece mucha información, es análogo. ¿Sí? O sea, si ven el caso con una variable y el caso con varias variables, sigue la misma lógica. Pero claro, en el caso de varias variables metemos en matrices y vectores. Entonces, ¿qué toca hacer la próxima clase obligado, colegas? Ejercicios para ir reforzando esto. ¿Ok? Listo. Quedamos ahí. Sí, las 2 primeras horas al menos, de 6 a 8 de la mañana. O sea, mañana. Hoy sí fue fuerte, ¿no? Gradiente. Sí, no. Pero bueno, listo. Cerramos grabación primero.